No sé exactamente en qué momento me convertí en una sombra de mí misma, pero lo supe de forma cruel hace 3 días, cuando mi hija cerró la puerta del coche sin mirarme a los ojos. La carretera se tragó sus luces traseras mientras yo quedaba ahí, de pie, con el eco de mi propia respiración. Durante décadas fui costurera de vestidos y silencios. Y ahora, a los 72 años, siento que cada puntada que di en la vida fue para mantener una historia oculta, atrapada entre los pliegues de un pasado que nadie quiso escuchar. Hasta hoy, porque hoy por primera vez decidí soltar la hebra de mi silencio. Me llamo Elena Vargas. Vivo en Jaén, en una casita alquilada a las afueras del pueblo, donde coso ropa para las vecinas y vendo empanadas los sábados en el mercadillo. Mi cabello está siempre recogido en un moño y mis manos huelen a tela y a harina. No soy mujer de muchas palabras, pero quien me ve sentada cada domingo en la plaza, con la mirada perdida y un abrigo viejo sobre las piernas, no, imagina que desde hace más de medio siglo guardo un secreto cosido en su forro. He decidido hablar porque mi hija Sofía ha decidido olvidarme. Me llamó vieja amarga, mentirosa, y me dejó sola en una gasolinera como quien abandona un mueble roto. Pero si hubiera abierto mi abrigo, habría encontrado las pruebas de todo lo que viví. No escribo esto para vengarme ni para dar lástima. Lo hago porque guardar todo esto me está matando poco a poco, porque lo que mi padre me hizo no murió con él. Vive en la desconfianza de los ojos de mi hija, en los años en que traté de protegerla de las mismas mentiras que me ahogaron a mí. Necesito que alguien sepa quién fui, quién soy y por qué no pude ser otra. Contar mi historia es como descoser una costura antigua sobre piel fina. Duele, sangra, pero cicatriza mejor. Durante años creí que el silencio era la única forma de sobrevivir. Aprendí a no llorar, a sonreír en el momento justo, a fingir que todo estaba bien. Fui una niña que adoraba a su madre, temía a su padre y protegía a su hermano como si guardara un tesoro. Fui una joven que huyó para salvar a un niño. Fui una mujer que vivió con miedo de ser descubierta hasta por el espejo. Y ahora, cuando el mundo parece olvidarme, es cuando más deseo ser escuchada. Si has llegado hasta aquí, quédate. Escúchame con el corazón abierto. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Porque hoy no necesito que alguien me salve, necesito que alguien me vea. Escucharme es liberarme. Y tal vez, solo tal vez, también liberar a otras como yo. Recuerdo perfectamente el color de las paredes de nuestra casa, blanco cal, y el azul cielo de las contraventanas de madera. En aquel rincón de la Sierra de Segura, la vida transcurría al ritmo de las estaciones. Por las mañanas, el canto de los gallos se mezclaba con el olor del pan recién hecho y el café de mi madre. Ella era una mujer pequeña, pero de una ternura inmensa, con las manos siempre tibias y los ojos llenos de paciencia. Mi hermano Marcos y yo corríamos descalzos por el patio, donde las gallinas picoteaban tranquilas y un limonero nos regalaba sombra. No teníamos lujos, pero sí una abundancia de risas, cuentos al anochecer y abrazos que lo curaban todo. Yo creía que ese era el significado de la palabra hogar. Papá era un hombre de pocas palabras, siempre con la cara seria y los pantalones llenos de polvo del campo. No era cariñoso, pero nos traía manzanas escondidas en los bolsillos y se sentaba con nosotros a mirar el fuego después de cenar. A su manera, nos cuidaba. Cuando mamá reía, su risa llenaba toda la casa y parecía que hasta él se permitía suavizar un poco el gesto. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesia del pueblo, donde mamá lucía su vestido más bonito y nos peinaba con esmero. Yo adoraba esos momentos, la mano de Marcos en la mía, el roce de la palma áspera de mamá en mi nuca y esa sensación de que el mundo era seguro mientras estuviéramos juntos. Nos levantábamos muy temprano. Mamá ordeñaba la cabra mientras yo ayudaba a preparar el desayuno. Después, caminábamos juntos hasta la escuela, que quedaba a casi media hora andando por un camino de tierra y piedras. Allí, compartíamos aula con niños de distintas edades.
La maestra, doña Carmen, era estricta, pero tenía debilidad por Marcos, que era un niño dulce, callado y muy aplicado. En el recreo jugábamos al escondite entre los olivos y por las tardes, al volver, yo me sentaba al lado de mamá mientras ella cosía. Me enseñaba los puntos básicos mientras hablábamos de las cosas pequeñas de la vida. Aprendí a coser antes de aprender a escribir bien. Los veranos eran intensos y llenos de olores, a albahaca, a tierra caliente, a sudor mezclado con risas. Nos bañábamos en el río cuando papá estaba de buen humor y nos dejaba ir. Llevábamos pan duro, queso curado y algunas aceitunas, y nos sentábamos en las piedras a comer, con los pies metidos en el agua. En esos momentos yo pensaba que nada malo podría pasar jamás. Teníamos poco, pero mi madre era una artista de la esperanza. Bordaba ilusión en los manteles, canciones en las tardes tristes, consuelo en cualquier herida. En casa no había juguetes comprados, pero sí muñecos de trapo, trenes de madera hechos por papá y una caja de botones de colores que para mí era un tesoro. Marcos y yo inventábamos historias y juegos sin fin. Él era mi cómplice, mi alegría, mi mejor amigo. Siempre tenía una sonrisa lista y una pregunta nueva. Su curiosidad era infinita y su risa era la música que más me gustaba oír. Mamá decía que él era su pedacito de cielo. Yo no podía imaginar un mundo sin él. Los días de lluvia eran mis favoritos. La casa olía a humedad y a sopa caliente. Mamá encendía la estufa de leña y nos arropaba con mantas tejidas por ella misma. Nos leía cuentos en voz baja mientras el viento golpeaba las ventanas. Me acuerdo de cómo me acurrucaba contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón y creyendo, de verdad, que nada podría romper aquel refugio que ella nos había creado. Me sentía a salvo, amada, parte de algo bueno. Los días de mercado eran especiales. Acompañábamos a mamá hasta el pueblo y ella vendía bordados, huevos y conservas. Nos dejaba elegir un dulce si habíamos ayudado. Yo siempre elegía las almendras garrapiñadas, mientras Marcos prefería las naranjas confitadas. Me gustaba ver a mamá charlar con otras mujeres, reírse, intercambiar recetas. Era como ver otra faceta de ella, más fuerte, más libre. Yo la admiraba tanto. Me parecía la mujer más bonita del mundo, incluso con su delantal manchado y su moño despeinado. En las noches de verano, nos sentábamos afuera, mirando las estrellas. Papá fumaba en silencio. Mamá nos contaba historias de su infancia, y yo me sentía parte de una historia más grande, como si nuestras raíces estuvieran bien profundas en esa tierra. Las luciérnagas bailaban entre los arbustos, y Marcos siempre intentaba atraparlas con las manos, sin éxito. Esa luz suave, ese murmullo de voces familiares, esa paz, eran mi paraíso. A veces mamá lloraba en silencio en la cocina. Yo la veía, escondida detrás de la cortina. No sabía por qué, pero aprendí a no preguntar. En la mañana siguiente, ella volvía a sonreír como si nada. Supongo que incluso entonces ya había sombras que yo aún no comprendía, pero su esfuerzo por mantenernos felices era tan grande que yo elegía creer que todo estaba bien. Quería creer. Una vez, Marcos tuvo fiebre durante varios días. Mamá no se despegó de su lado ni un instante. Papá trajo hierbas de una señora mayor del pueblo, y yo ayudé como pude. Me sentía mayor, útil. Cuando él mejoró, celebramos con una torta de aceite que mamá preparó con lo poco que teníamos. Esa torta sabía a milagro. La vida estaba llena de esos pequeños gestos que para mí eran la prueba de que el amor bastaba. Los inviernos eran duros. La escarcha cubría los campos y, dentro de casa, hacíamos todo lo posible por mantener el calor. Dormíamos todos en la misma habitación, bajo mantas pesadas. A veces mamá nos contaba cuentos de cuando era niña y vivía en la sierra con sus hermanos. Nos hablaba de nieve, de hambre, de solidaridad. Yo la escuchaba con fascinación, sintiendo que nuestras vidas estaban tejidas con la misma lana que sus recuerdos. Ella era nuestra memoria, nuestro escudo, nuestra ternura hecha persona. En esa infancia sencilla, mi mayor alegría era ver reír a mamá,
Su risa era como una canción antigua que se sabía de memoria. Aunque el mundo fuera pequeño, con ella todo parecía bastar. En ese tiempo yo no sabía lo que era el miedo verdadero. No entendía que la felicidad puede ser tan frágil como una taza de barro. Creía que las familias eran eternas, que el amor bastaba, que los monstruos solo vivían en los cuentos. Me equivocaba, pero aún no lo sabía. Todo cambió con una fiebre. No fue una caída, ni un accidente, ni siquiera un grito. Fue el silencio que siguió a los días de cama de mamá. Al principio creímos que era solo un resfriado. Se quedó en la habitación, arropada hasta el cuello, con las mejillas ardiendo y los labios secos. Papá le preparaba infusiones, yo le pasaba paños húmedos por la frente y Marcos no se despegaba de su lado. Pero sus ojos ya no brillaban como antes. En el tercer día dejó de hablarnos. En el quinto dejó de respirar. Y en el sexto la enterramos bajo el limonero del patio, como ella había pedido. La casa no volvió a ser la misma. El olor del pan desapareció, las risas se apagaron y las ventanas azules quedaron siempre entornadas. Papá no lloró en el entierro. Volvió a casa, cerró la puerta y no volvió a mencionar su nombre. Yo tenía 14 años y sentí por primera vez que el mundo podía romperse sin hacer ruido. Marcos lloraba en las noches, abrazado a mi regazo. Yo intentaba ser fuerte, como mamá hubiera querido, pero había algo distinto en el aire, como si la tristeza hubiera dejado abierta una puerta por donde se colaban cosas peores. Papá cambió. Su silencio dejó de ser tímido y se volvió cruel. Sus ojos ya no evitaban los nuestros. Ahora los buscaban, fijos, duros, como si quisiera controlarnos solo con la mirada. Dejó de ir al campo con tanta frecuencia y comenzó a pasar más tiempo en casa. Se volvió más exigente, más impaciente. Nos gritaba por cualquier cosa. Me obligó a dejar la escuela para ocuparme de la casa. Eres la mujer ahora, decía. A Marcos aún le dejaba ir, pero solo si cumplía tareas que antes no hacía. La casa se volvió un lugar de vigilancia constante. Los castigos aparecieron, primero con palabras, insultos, acusaciones absurdas, amenazas, luego con gestos, puertas cerradas de golpe, objetos lanzados, golpes secos en la mesa. Un día rompió un plato solo porque la sopa no estaba lo suficientemente caliente. Comenzamos a caminar en puntillas, a hablar en susurros, a adivinar su estado de ánimo por el sonido de sus pasos. Marcos y yo nos refugiábamos en el patio cuando podíamos, pero ya no era seguro. El limonero, que una vez nos cobijó, ahora nos observaba en silencio. Empecé a temer la noche. Antes era mi momento favorito. El calor de las mantas, la voz de mamá contándonos historias. Pero con su ausencia, la oscuridad se volvió una trampa. Papá empezaba a recorrer la casa tarde, con pasos lentos y secos. La puerta de mi cuarto crujía al abrirse. Yo cerraba los ojos y fingía dormir, el corazón latiéndome en los oídos. A veces se quedaba de pie en la entrada, solo mirándome. Otras se acercaba demasiado. Nunca decía nada, solo respiraba fuerte. Yo no podía moverme. Intenté hablar con alguien. Una vez en la iglesia me acerqué a la señora que ayudaba en la limpieza y le pregunté si conocía a alguien que pudiera ayudar con niños huérfanos de madre. Ella me acarició la mejilla, me dijo que Dios no nos da más de lo que podemos soportar, y siguió barriendo. Fue entonces cuando comprendí que nadie vendría a salvarnos. Nadie veía lo que pasaba, y papá lo sabía. Se vestía bien los domingos, estrechaba manos, sonreía. Por fuera era el mismo hombre respetable de siempre. Por dentro ya no era nuestro padre. Era un desconocido que había encontrado en el dolor su nuevo lenguaje. Después de la muerte de mamá, papá tomó un lugar en la casa que antes no le pertenecía. No lo ocupó con ternura ni con comprensión. Lo ocupó con control. Se adueñó de nuestros horarios, de nuestras palabras, de cada gesto que hacíamos. Yo, que hasta entonces había sido una niña con ideas propias, comencé a dudar de cada pensamiento. Me decía que era inútil, que sin mamá solo había caos, que él era lo único que nos mantenía vivos. Marcos y yo apenas cruzábamos miradas a la mesa.
Él apretaba la servilleta con fuerza cada vez que papá hablaba, y yo aprendí a sonreír con los labios cerrados. Las caricias de papá se volvieron extrañas. No eran los abrazos torpes que antes me incomodaban, pero comprendía. Eran roces largos, innecesarios. Su mano en mi hombro tardaba demasiado en soltarse. A veces se acercaba por detrás mientras yo lavaba los platos y me respiraba muy cerca del cuello. Decía que tenía que aprender a ser una buena mujer, que ahora la casa me pertenecía a mí y que debía atenderlo como mi madre hacía. Su voz era baja, dulce, como una amenaza envuelta en terciopelo. Las noches fueron las primeras en corromperse del todo. Comenzó a entrar a mi habitación sin avisar, con la excusa de revisar si estaba bien. Se sentaba en la cama, acariciaba mi cabello, hablaba de cosas que no entendía del todo pero que me hacían sentir sucia. Al principio, solo se quedaba unos minutos. Luego, sus visitas se alargaron. Yo fingía dormir, mantenía la respiración uniforme, apretaba los ojos con fuerza. Una vez, sentí su mano sobre mi cadera. No se movió más, solo permaneció ahí, como una amenaza. Cuando se fue, vomité en silencio en un balde junto a la cama. Durante el día todo era normal. Ante los ojos del pueblo seguíamos siendo la familia ejemplar. Papá se mostraba atento con Marcos, me llevaba al mercado, se ofrecía a ayudar en la iglesia. Pero dentro de casa se multiplicaban los gestos invasivos, una mirada que se alargaba demasiado, un comentario sobre mi cuerpo, una orden disfrazada de consejo. Yo tenía 14 años y ya no podía confiar ni en el reflejo del espejo. Empecé a usar ropa holgada, me recogía el pelo, evitaba quedarme sola con él. Marcos notaba algo, lo sé, pero yo fingía, para protegerlo, para que no se quebrara como yo. Papá también empezó a vigilar mis costuras. Revisaba mis telas, mis cajones, mis cartas. Encontró una vez una nota de una amiga de la escuela que me hablaba de sus sueños de estudiar en Granada. Me la arrancó de las manos y me gritó durante horas. Decía que yo no tenía derecho a soñar, que yo era de él. Esa frase me martilló la cabeza durante noches enteras. Eres mía. Me la decía cuando pasaba por mi lado, cuando me daba la bendición, cuando me dejaba la cena servida. Yo era suya como un objeto. No tardó en usar a Marcos como moneda. Si yo me portaba bien, él tenía permisos. Podía jugar, podía ir a la escuela, podía recibir un dulce los domingos. Si yo desobedecía, y desobedecer era cualquier cosa, desde hablar muy alto hasta ponerle menos sal a la sopa, Marcos pagaba el precio. Lo castigaba sin motivo, le gritaba, lo dejaba sin cenar. Aprendí a complacer a papá para proteger a mi hermano. Era una negociación silenciosa, cruel, donde cada sonrisa fingida era una barrera entre Marcos y el infierno. Las amenazas se volvieron más explícitas. Una noche, me dijo que si contaba algo, nos separaría, que me internaría en un convento y enviaría a Marcos con un tío lejano que vivía en Zaragoza. Yo no sabía si era cierto, pero el terror me paralizaba. La sola idea de perder a mi hermano me hizo tragar mis palabras como cuchillos. Empecé a escribir en una libreta escondida en el forro de mi almohada. Era mi único desahogo. Allí escribía todo, lo que me decía, lo que me hacía, lo que temía. Esas páginas se volvieron mi única verdad. Empezó a cambiar mis rutinas. Me despertaba antes del amanecer para encargarme de todo. Me prohibía salir sola. Me exigía que pidiera permiso, incluso para ir al baño. Revisaba mis ciclos menstruales. Me preguntaba cosas que ningún padre debería preguntar. Yo no sabía qué parte de todo eso era abuso. Solo sabía que cada día me sentía menos persona. Me convertía en una sombra que cosía, cocinaba, callaba y temblaba en la oscuridad. Y cada noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, temía que no fuera la última. Lo peor fue cuando empezó a decir que me parecía a mamá, que tenía sus gestos, su olor, su forma de mirar. Al principio lo decía con tristeza, luego con deseo. Una vez, me puso un vestido de ella y me hizo girar frente a él. Me dijo que si cerraba los ojos, podía imaginar que ella no se había ido. Yo lloré esa noche con tanto odio que me ardieron los ojos durante 2 días. Me sentí traidora, impura.
ajena incluso a mi propia piel. Ya no sabía si yo seguía viva o si era solo un recipiente vacío de la memoria de una mujer muerta. Empecé a evitar los espejos. Me daban miedo. No quería verme. No quería reconocer en mi rostro al monstruo que él proyectaba sobre mí. Comía poco. Dormía mal. Me volví torpe, distraída. A veces me cortaba sin querer con la aguja o el cuchillo. Él me reñía. Me llamaba inútil. Yo solo quería desaparecer. Marcos se preocupaba. Me dejaba dibujos debajo de la almohada, flores robadas del campo, susurros de cariño. Esos pequeños gestos eran lo único que me mantenía en pie. Un día, lo vi tocando mis cosas. Revolvía mis cajones mientras yo lavaba la ropa. Buscaba algo. Encontró la libreta. Yo llegué justo a tiempo. Me miró con odio, me tiró del cabello, me gritó que lo traicionaba. Me golpeó con la libreta en la cara y la quemó en la estufa. Esa noche me encerró con llave. Sentí que el mundo se acababa. No por el encierro, sino porque había perdido mi único refugio, mis palabras, mis recuerdos, mi verdad, y sin eso no sabía cómo seguir siendo yo. Desde ese día me hablaba menos, pero me vigilaba más. Ya no hacía falta que me dijera nada. Sus ojos lo decían todo. Yo era suya y no había salida. Creí que moriría en esa casa, sin que nadie supiera quién fui. Pensé que, algún día, mi cuerpo sería encontrado frío en una habitación oscura y que todos dirían, pobrecita Elena, qué reservada era, qué triste se volvió después de perder a su madre. Pero no sabían, nadie sabía, y él contaba con eso. A partir de entonces, cada día era una representación cuidadosamente ensayada. Me levantaba antes que el sol, me vestía sin ruido y comenzaba mis tareas como si todo fuera normal. El desayuno estaba servido antes que papá abriera la puerta de su habitación. La ropa limpia, doblada, en su sitio. El suelo impecable. Cualquier mínimo descuido podía desatar su furia y yo no podía permitirlo. No por mí, por Marcos. Él seguía siendo mi razón. Su sonrisa apagada, su mirada cada vez más temerosa, eran las brasas que yo intentaba mantener encendidas mientras todo alrededor se volvía ceniza. Mis manos, que antes sabían bordar flores en servilletas, comenzaron a endurecerse. Coser ya no era un acto de creatividad, sino un refugio. Pasaba horas cosiendo en silencio, inventando excusas para no salir de casa, para no estar sola con papá más de lo necesario. Coser me mantenía ocupada, quieta, invisible. Las telas se manchaban, a veces con sangre, pequeñas heridas por tanto apurar la aguja, pero eso dolía menos que la mano de papá sobre mi nuca. Empecé a esconder alfileres en las mangas de mi vestido, no como arma, sino como símbolo, un pequeño acto de resistencia que me hacía sentir que aún podía elegir algo. La casa estaba cada vez más fría, incluso en verano, no por el clima, sino por la atmósfera. Las paredes parecían escuchar, las puertas rechinaban en momentos inoportunos. Me sentía vigilada por todo, incluso por mis propios pensamientos. Cuando papá salía, aprovechaba para escribir en papeles sueltos y los escondía en los bolsillos de mi delantal, debajo de las losas del suelo, entre las páginas de un recetario viejo de mamá. Era mi manera de seguir existiendo. Si algún día alguien los encontraba, sabría que no me rendí del todo. Con Marcos me volví más madre que hermana. Le preparaba su ropa, le ayudaba con las tareas, lo abrazaba cada vez que podía, aunque fuera rápido, con miedo de que papá nos viera. Él no preguntaba mucho, pero sus ojos me observaban con una mezcla de admiración y tristeza. A veces me dejaba pequeños dibujos de animales, como antes, o cartas con palabras inventadas que solo nosotros entendíamos. Yo las guardaba en un pañuelo dentro de mi almohada. Ese pañuelo era mi santuario. En él estaban las únicas pruebas de ternura que aún sobrevivían en aquella casa. Papá ya no necesitaba gritar tanto. Me había domesticado a base de miedo. Su sola presencia bastaba para que mi cuerpo se tensara. Aprendí a anticipar sus pasos, a distinguir el sonido de su cinturón colgado de la silla, el tono exacto en que pronunciaba mi nombre cuando algo no estaba como él quería. A veces me hablaba con dulzura,
Me decía que yo era su regalo de Dios, que mamá me había dejado para él. Esas palabras me daban náuseas, pero sonreía, bajaba la cabeza, mantenía la voz baja, sobrevivía. Las señales físicas comenzaron a aparecer, ojeras profundas, pérdida de peso, temblores en las manos. La gente del pueblo murmuraba, pero nadie preguntaba. Decían que la muerte de mamá me había dejado muy afectada, que yo era una jovencita reservada, que no tenía ganas de salir ni de sonreír. Nadie veía más allá, y yo agradecía en parte, porque si alguien descubría algo, temía que papá hiciera algo aún peor. Temía que Marcos pagara, temía que todo se desmoronara y que no quedara nadie para protegerlo. El silencio era mi escudo y también mi prisión. Mi cuerpo comenzó a reaccionar solo. Mareos frecuentes, episodios de insomnio, dolores en el pecho. A veces el aire parecía no alcanzarme. Me escondía en el gallinero, entre los sacos de pienso, para llorar en silencio. Llorar se volvió un lujo, algo que solo podía permitirme en la más absoluta soledad. Después, me lavaba la cara, me peinaba y volvía a entrar como si nada. El teatro debía continuar. Papá no podía sospechar que su obra estaba llena de grietas. Durante un tiempo encontré una rutina segura. Me levantaba, hacía todo lo esperado. Evitaba sus manos, me refugiaba en Marcos. No pensaba en el futuro. Pensar dolía. Soñar era peligroso. Me convertí en una máquina, silenciosa, eficiente, obediente. Pero dentro de mí algo aún respiraba. Algo muy pequeño, muy débil, pero vivo. Una chispa que no había conseguido apagar del todo. Y esa chispa me recordaba, en los peores días, que yo no era suya, que había sido de mamá, que seguía siendo de mí misma, aunque fuera solo en los segundos antes de dormir. Me volví extremadamente cuidadosa. Controlaba cada palabra, cada movimiento. Practicaba mis respuestas frente al espejo, por si alguien del pueblo me hacía una pregunta incómoda. Sí, estamos bien. Sí, echo de menos a mamá, pero papá nos cuida. Sí, me gusta coser, me mantiene ocupada. Mentiras necesarias, mentiras salvavidas, mentiras que me hacían sentir sucia, pero me mantenían viva. En la cocina comencé a esconder cuchillos, no con intención de usarlos, no aún, pero saber que estaban ahí me daba una sensación de control. Cada uno tenía un lugar secreto, uno detrás de la leña, otro debajo del fregadero, otro envuelto en un paño bajo la cama. Eran como amuletos, no porque creyera en ellos, sino porque necesitaba algo tangible que me recordara que, si todo empeoraba, tenía una opción. No era una solución, pero era una salida. El contacto físico se volvió insoportable, incluso con Marcos. A veces me tocaba el brazo y yo me sobresaltaba. Luego me sentía culpable. Él no entendía, pero no preguntaba. Yo le decía que estaba cansada, que no me sentía bien. Él asentía en silencio, con una madurez triste que me rompía el alma. Me miraba con esa mezcla de amor y lástima que solo los niños muy sensibles tienen, y yo me prometía una y otra vez que él nunca sabría la verdad, que no cargaría con este peso. Comencé a perder la noción del tiempo. Había días que parecían meses, otras veces las semanas pasaban como si me las hubieran robado. Me sorprendía al ver que los árboles ya tenían flores o que las hojas caían otra vez. El mundo seguía girando, pero yo estaba atrapada en una cápsula de miedo y resignación. Era joven, pero me sentía vieja. Cargaba con años de dolor que no me pertenecían. Papá seguía repitiendo que yo era suya. A veces me lo decía al oído mientras pasaba por mi lado. Otras lo escribía en trozos de papel y los dejaba en mi mesita de noche. Tú eres mía, como un mantra, como una condena. Yo quemaba esos papeles cuando él no estaba. Los veía arder y me imaginaba que algún día todo su poder sobre mí se desharía igual. Ceniza, solo eso. Una noche soñé con mamá. En el sueño ella cosía en su sillón y yo me sentaba a sus pies. Me miraba y decía, Elena, no tienes que quedarte. Me desperté llorando con el corazón desbocado. Ese sueño me acompañó durante semanas.
Me aferré a sus palabras como a una tabla en medio del naufragio. A veces las repetía en voz baja mientras lavaba los platos. No tienes que quedarte. Era mi oración secreta. La costura se volvió mi único lugar de libertad. Empecé a hacer pequeños bordados ocultos, una flor en el dobladillo, una letra escondida en un pañuelo. Era como firmar mi existencia en la tela, como decir, sigo aquí, aunque fuera en clave. Nadie más los vería, solo yo, pero eso bastaba. En cada puntada había un grito silenciado, una lágrima contenida, una esperanza diminuta. Era mi forma de seguir respirando sin hacer ruido, y así pasó un año, tal vez más. No lo sé con certeza. Solo sé que cada día era una batalla, y que aunque la guerra parecía perdida, yo aún conservaba un refugio dentro de mí, un lugar donde él no podía entrar, donde yo era Elena, no suya, no muda, no rota, solo Elena. Y mientras eso existiera, había una posibilidad, por pequeña que fuera, por imposible que pareciera, una posibilidad. La primera señal de que algo dentro de mí seguía vivo llegó una mañana cualquiera mientras recogía la ropa del tendedero. Marcos se acercó en silencio y me entregó un dibujo. Era un pájaro con las alas abiertas, volando sobre un campo de girasoles. Debajo había escrito: para Elena, que tiene alas aunque no las vea. Me temblaron las manos al recibirlo. No supe si él entendía lo que estaba diciendo, pero sentí que sí. Aquel dibujo no era solo un gesto de amor infantil, era una declaración, un espejo, una forma de decirme que aún podía volar. Lo escondí en mi costurero, entre hilos y agujas, como si fuera una reliquia. Poco después, empecé a modificar mis rutinas. Detalles mínimos, imperceptibles para papá. Dejaba la puerta del gallinero entreabierta, movía las herramientas del cobertizo, probaba las cerraduras de la casa cuando él no estaba. Necesitaba conocer cada rincón, cada posible salida, cada punto ciego. Observaba sus horarios, la forma en que caminaba, los días en que salía al campo y los que se quedaba en casa. Me volví experta en anticiparlo. Convertí el miedo en estrategia. Ya no era solo víctima, era una niña que planeaba, en secreto, una rebelión. Una tarde doña Rosario, una vecina viuda que vivía a unos metros, me encontró en el mercado. Me miró con atención y me dijo: «Estás más delgada, Elena. ¿Estás bien?» Sentí que el mundo se detenía. Nadie me había preguntado eso en años. No supe qué responder. Solo asentí y bajé la mirada. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. Me dio una bolsa con pan y dijo en voz baja: «Cuando quieras hablar, sabes dónde vivo». Aquellas palabras quedaron flotando en mi mente durante días. No fui a su casa, pero empecé a pasar por su calle con más frecuencia, por si acaso. Encontré en los libros otro refugio. Doña Rosario, sin decir nada, comenzó a dejar pequeños volúmenes en la verja que separaba nuestras casas. Libros sencillos, de cuentos y poemas. Yo los leía en las noches, con una linterna vieja bajo la manta. Las palabras se convirtieron en aliadas, en semillas. Descubrí que había nombres para lo que sentía: miedo, abuso, supervivencia. Y también descubrí que había otros que habían sobrevivido, que no estaba sola, aunque me sintiera sola. Aquella certeza fue mi primer acto de libertad. Volví a escribir, aunque con más cautela. Esta vez lo hacía en papeles diminutos que luego cosía dentro del forro de mi abrigo. Cada palabra escrita era un hilo que me anclaba a mí misma. Empecé a relatar los días, los gestos, las amenazas, las miradas. Si algún día algo me pasaba, quería que quedara constancia. No quería desaparecer sin dejar rastro. No quería que papá ganara, incluso después de mi ausencia. Quería que alguien supiera quién había sido yo y qué me había hecho él. También me volví más atenta a Marcos. No solo lo cuidaba, empecé a hablar con él de forma distinta. Le enseñaba pequeñas cosas de costura, de cocina, de cómo leer los gestos de la gente. No le decía nada explícito, pero quería prepararlo. Que no fuera tan inocente como yo lo había sido, que supiera que el mundo puede ser oscuro incluso cuando todo parece en orden. Era mi forma de protegerlo
con herramientas, no solo con abrazos. Empezaba a ser no solo hermana, sino cómplice de su futuro. Los domingos, en misa, me sentaba cerca del confesionario, pero no entraba. Solo escuchaba los susurros, los pasos, las oraciones. Una vez, el sacerdote mencionó en el sermón que el pecado no siempre es de quien lo comete, sino también de quien calla. Me dolió, porque yo callaba, pero también me dio fuerza, porque entendí que callar era parte de mi escudo, no de mi culpa. A veces el silencio es lo único que te permite vivir un día más, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio que contenía rabia, y eso, de algún modo, me hacía más fuerte. Sabía que no podía cambiar mi vida de un día para otro, pero empecé a imaginar salidas. No eran planes cerrados, solo ideas. Una bolsa con ropa escondida detrás del horno. Un pequeño sobre con monedas que conseguía vendiendo mis costuras a escondidas. Caminos alternativos por el bosque. Personas que tal vez podrían ayudarme si llegaba el momento. Cada una de esas cosas era una piedra lanzada contra la muralla que me aprisionaba. Y cada día que lograba no rendirme era una victoria, aunque fuera invisible para el mundo. El día que todo cambió, no comenzó diferente a los demás. Papá se levantó temprano, desayunó en silencio y salió al campo con la escopeta al hombro, como hacía cuando quería estar fuera varias horas. Yo aproveché para lavar la ropa, coser y preparar la comida con calma. Marcos estaba en la escuela y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el aire más liviano. Encendí la radio vieja de mamá, esa que papá había prohibido usar, y dejé que la música llenara la casa como un fantasma dulce del pasado. Pero la calma duró poco. Papá volvió antes de lo previsto. Entró sin hacer ruido y me sorprendió bailando sola, con una sonrisa que no me había dado cuenta de que tenía. Sus ojos brillaban de una forma que me dio miedo. No dijo nada. Se acercó despacio, apagó la radio y se quedó mirándome. ¿Te estás divirtiendo, Helena?, murmuró. Quise responder, pero la voz no me salió. Me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hacia la cocina. Tú eres mía. No te equivoques. Esa frase, dicha tantas veces, sonó distinta, más feroz, más desesperada, como si supiera que lo estaba perdiendo. Me empujó contra la mesa y acercó su rostro al mío. Sentí su aliento. Su mano subió por mi cintura. Y entonces, por primera vez, reaccioné. Le di un empujón con todas mis fuerzas. No fue mucho, pero fue suficiente para desequilibrarlo. Corrí al cobertizo, donde sabía que tenía escondido uno de los cuchillos. Lo tomé con manos temblorosas. No quería usarlo. Solo quería que supiera que ya no tenía todo el control. Volví a entrar. Estaba parado en el pasillo, furioso, con los puños cerrados. Levanté el cuchillo y le grité: «No me toques más». Me escuché a mí misma con asombro. La voz me salió firme, clara, como si otra mujer hablara desde dentro de mí. Él dio un paso hacia atrás. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos, midiendo fuerzas. Finalmente, escupió al suelo y se fue. Golpeó la puerta al salir y me dejó sola, temblando. No sabía si volvería en minutos, en horas o nunca. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no podía fingir, ya no podía quedarme. Sabía que esa reacción tendría consecuencias y que debía aprovechar ese pequeño margen de libertad que mi grito había abierto. Corrí al cuarto y tomé la bolsa que llevaba meses preparando. Ropa, papeles, dinero. Fui al cuarto de Marcos, recogí sus cuadernos, su abrigo, sus botas. Sabía que debía esperarle en la escuela. Él salía a las 5. Me escondí entre los árboles del camino. Cuando lo vi aparecer, corrí hacia él. Lo abracé y le susurré al oído: «Nos vamos ahora». No preguntó, solo asintió. Me tomó de la mano con fuerza. Caminamos juntos, rápido, sin mirar atrás, hacia la carretera. Yo tenía un contacto, la señora Rosario, pero no fui directo a ella. Antes, necesitaba esconderme. Esa noche dormimos en un granero abandonado, lejos del pueblo. Marcos tiritaba de frío, pero no se quejó. Me abrazó y dijo: «Sabía que algún día íbamos a escapar». Lloré en silencio. No por miedo,
por alivio, por haber dado el paso que tanto temí durante años. Al amanecer, caminamos hasta la casa de doña Rosario. Ella nos abrió la puerta sin decir una palabra. Nos hizo pasar, nos dio pan caliente y nos dejó dormir. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que dormí sin miedo a la puerta del cuarto. Y aunque sabía que no estábamos a salvo del todo, algo dentro de mí supo que ya no volvería a ser la misma. Nunca más. Si esta parte te ha tocado, dale me gusta al video para que más personas encuentren coraje a través de esta historia. No volvimos al pueblo. Ni siquiera regresamos a despedirnos. Doña Rosario nos ayudó a llegar a Úbeda, donde una prima suya nos acogió por unos meses. Allí, Marcos pudo inscribirse en una nueva escuela y yo encontré trabajo cosiendo para una tienda de vestidos. Nunca denuncié formalmente a mi padre, no porque no lo mereciera, sino porque en aquel tiempo las palabras de una muchacha no valían más que el prestigio de un hombre en la comunidad. Pero me prometí algo. Él nunca más tendría poder sobre mí, ni sobre mi hermano. Pasaron los años. Marcos creció sano, fuerte, estudioso. Se convirtió en maestro y siempre me decía que era gracias a mí. Yo seguí cosiendo, criando, reconstruyéndome con cada puntada. Me casé con Antonio, ese hombre que me ofreció su mano sin preguntas. No lo amé como se ama en los libros, pero sí con agradecimiento, con respeto, con el amor tranquilo de quien ha salido del infierno y aprende a confiar otra vez en la bondad. Con él tuve a mi hija, Sofía, y aunque intenté darle el mundo, mi silencio fue mi mayor traición. Nunca le conté la verdad. Dejé que creciera con la versión que mi padre le contaba cuando la visitaba a escondidas. Ahora, sentada aquí, en este banco de piedra frente a una carretera que no reconozco, con el abrigo viejo sobre las piernas y el alma abierta, entiendo que el ciclo no se rompe solo con valentía, se rompe con verdad. Dentro del forro de este abrigo, guardo las cartas que mi madre me escribió antes de morir, esas que mi padre me robó, y el documento de propiedad de la casa, a mi nombre. No es una cuestión de tierra, es mi derecho a existir, a tener una historia completa, a que mi hija, si algún día quiere entender, pueda leer con sus propios ojos lo que tanto tiempo escondí. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te habló, te invito a que le des me gusta, te suscribas y la compartas. Eso me da fuerzas para seguir contando lo que tantas veces fue silenciado. Y ahora dime tú, ¿qué sentiste al escuchar este relato? Te leo en los comentarios, porque tal vez en el cruce de nuestras heridas podamos tejer juntas un poco de alivio.